Nunca imaginé que una intervención rutinaria podría alterar el curso de mi día, mucho menos por un animal. Era un atardecer cálido en Málaga, cuando la central de bomberos recibió una llamada urgente. Un incendio consumía un edificio señorial en el barrio de La Malagueta, una construcción de 4 plantas con balcones de hierro forjado donde podían estar atrapadas varias personas. Este tipo de alertas te pone en tensión máxima al instante. Saltamos al camión, con las sirenas aullando, y en 10 minutos estábamos frente al edificio. Éramos los primeros en llegar. Las llamas trepaban por las cortinas de las ventanas, y una densa nube de humo negro, casi palpable, se alzaba hacia el cielo. No había tiempo para esperar refuerzos. Nos lanzamos a la acción, como siempre, con precisión y rapidez. La escalera principal aún resistía, aunque el calor era sofocante. Nos dividimos en 2 equipos. Yo subí al 3er piso, donde el humo era más espeso. El olor a plástico quemado y madera carbonizada me irritaba la garganta con cada respiración. Entonces lo vi, un hombre desplomado en el pasillo, cerca de una puerta entreabierta. Tendría unos 30 y pocos años. Sin pensarlo, lo agarré por los hombros y lo arrastré hacia la salida, gritando por el walkie-talkie para que despejaran el camino. En pocos minutos, estaba fuera, a salvo, y yo con él. Pero eso no fue lo que se quedó grabado en mi memoria. No, lo que marcó ese día fue cuando él, apenas recuperando el aliento, rodeado de bomberos y con los ojos vidriosos, empezó a murmurar, «Mora. ¿Mora?» Todos pensamos que hablaba de un familiar, tal vez una hija o una pareja. Pero entonces, con un grito desgarrador, exclamó, «¡Mi gata!». Algo en mí se encendió. Corrí de vuelta al edificio. Las vigas crujían, el calor era insoportable, y el humo apenas dejaba ver. Subí al 3er piso de nuevo, localicé la habitación. Allí, bajo una cama, estaba Mora, una gata persa de ojos enormes, acurrucada y temblando, con un cascabel en el collar. La agarré con cuidado, pero ella, aterrada, me arañó el brazo. Bajé las escaleras a toda velocidad, con la gata contra mi pecho. Justo cuando llegué a la calle, un estruendo sacudió el aire. Parte del tejado se derrumbó en una explosión de chispas y madera. Un segundo más, y no lo hubiéramos contado. El hombre, con lágrimas en los ojos, me abrazó con fuerza. «Gracias, gracias, soy Elías», dijo, con la voz rota. Yo, agotado pero con una sonrisa, respondí, «Yo soy Germán». 6 meses después. Desde aquel día, Elías no dejó de contactarme. Enviaba mensajes de agradecimiento, a veces notas escritas a mano con una caligrafía cuidada, invitándome a tomar un café o a cenar en su casa. Siempre decliné, con amabilidad. Estaba en una relación, o al menos eso creía. Ella se llamaba Berta. Carismática, con un aire sofisticado, siempre impecable. Nos conocimos en una panadería artesanal cerca de la estación de bomberos, en el Soho malagueño, durante un descanso. Creo que le atrajo mi uniforme, o tal vez la idea romántica que tenía de los bomberos. Al principio, todo parecía sacado de una película. Me enviaba mensajes a cualquier hora, frases ingeniosas, fotos con filtros que me hacían reír. Su energía era contagiosa, y yo me dejaba llevar. Pero con el tiempo, su verdadera personalidad salió a la luz. Berta empezó a mostrar un lado exigente, casi caprichoso. Me llamaba a medianoche porque había oído un ruido extraño en su apartamento. Yo iba. Me pedía que cancelara un turno en la estación para acompañarla a una exposición en el Museo Picasso. Yo iba. Pero cuando la invité a una barbacoa con mis compañeros y sus familias, siempre tenía una excusa, un brunch con amigas, una cita en una tienda de ropa sostenible. Una noche, tras una intervención agotadora de 7 horas en un polígono industrial, me escribió, «¿Puedes recoger a mi gata del veterinario? Tengo una reunión en un coworking nuevo». Le dije que estaba exhausto, que necesitaba descansar. Su respuesta llegó horas después, cortante, «Nunca pones de tu parte, Germán». Yo la quería. O eso creía. Tal vez lo que amaba era la idea de una vida tranquila, con alguien que compartiera pequeños momentos, que me sorprendiera con detalles. Pero con Berta, todo era una prueba. Si no estaba disponible para ella, era distante.
Si pedía un poco de reciprocidad, era egoísta. Una tarde, tras un rescate complicado donde un joven quedó atrapado en un accidente, apagué el móvil. Necesitaba desconectar. Al encenderlo, encontré 12 mensajes y 2 audios de Berta. En el último, su voz sonaba fría. Si realmente te importara lo nuestro, habrías contestado. Siempre pones el trabajo por delante. Sí, ponía la vida de los demás antes que la suya. Y no me disculpé por ello. Aún así, seguí adelante, intentando salvar la relación. Hasta que llegó el evento benéfico. Era una gala para recaudar fondos para los hijos de bomberos lesionados. La idea era sencilla, subíamos al escenario, contábamos alguna anécdota divertida de nuestro trabajo, y la gente pujaba por pasar un rato con nosotros. Un café, una visita a la estación, un entrenamiento en grupo, todo limpio, familiar, por una buena causa. Pero Berta lo vio como una afrenta personal. Dijo que era humillante, que me estaba exhibiendo como un trofeo. Discutimos hasta el mediodía. Ella salió dando un portazo, gritando, «Vete a lucirte delante de todos, Germán». Estaba agotado, pero no cedí. No iba a renunciar a mis valores, ni a decepcionar a mis compañeros. Así que fui a la gala. El ambiente era alegre, con risas, copas de vino y fotos con los asistentes. Llevábamos placas con nuestros nombres en letras doradas, y la gente se acercaba con entusiasmo. Justo antes de empezar, mi jefe, Paco, me dio una palmada en el hombro. «Germán, ¿listo para hacer que la sala arda?» Miré a la multitud. Había expectación, curiosidad, incluso un brillo de admiración en sus ojos. Mi corazón aún latía rápido por la discusión con Berta. Respiré hondo. «Que empiece la noche», dije. La sala del Centro Cultural La Malagueta estaba abarrotada. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de copas y el roce de las sillas al acercarse al escenario. Cada bombero llevaba una placa brillante con su nombre y una pequeña broma sobre la actividad que ofrecía. Café y anécdotas con Paco, o entrenamiento en la playa con Curro. Todo estaba cuidadosamente organizado para ser ameno, transparente y, sobre todo, para apoyar a los hijos de bomberos heridos. El público estaba entregado, aplaudían, reían, y las pujas subían como si estuvieran en una subasta de arte en el mercado de Atarazanas. Pero esta noche, los protagonistas éramos nosotros. Un señor mayor, con un bigote que parecía sacado de una película de Almodóvar, ofreció 400 euros por un paseo por el Muelle 1 con él, escuchando historias de su vida. Luego fue Curro, nuestro compañero más atlético, quien fue adjudicado por 550 euros para un entrenamiento en la playa de la Caleta y una cena en un chiringuito. Hasta Paco, nuestro capitán, con su aire serio pero cálido, encontró quien pujara. Una mujer elegante ofreció 600 euros por una tarde de poesía en el jardín botánico. Y luego estaba yo. El último en salir. No era porque fuera menos esperado, sino todo lo contrario. Mis compañeros bromeaban diciendo que yo era el gancho de la noche, el más joven, con ese aire que, según ellos, hacía girar cabezas. Nunca le di importancia a eso, pero esa noche lo sentí. Las miradas del público, los susurros, los móviles grabándome mientras esperaba, con las manos en los bolsillos y una sonrisa algo tensa. La pelea con Berta aún resonaba en mi cabeza, pero traté de concentrarme en la causa. La presentadora, una mujer de voz clara y vestido impecable, subió al escenario con una energía contagiosa. Y ahora, señoras y señores, el momento que todos esperaban. Germán, nuestro héroe de la estación. Anunció, señalándome con un gesto teatral. La sala estalló en aplausos. Alguien desde el fondo gritó, «Venga, Germán, que Málaga te quiere». Me subí al escenario con un nudo en el estómago, saludando torpemente bajo las luces cálidas de los focos. Mi placa decía, «Cena en un chiringuito y visita a la estación y una historia nunca contada». Las pujas comenzaron con timidez. «300 euros», gritó un hombre con una camisa de flores, típico turista veraniego. «400 por aquí», respondió una mujer con gafas de sol en la cabeza, levantando la mano desde la primera fila. «600, pero que venga con el uniforme», bromeó otra voz, desatando risas. Era una sensación extraña,
entre halagadora e incómoda. Me sentía como un cuadro en exposición, más un símbolo que una persona. Pero recordé por qué estaba allí. Cada euro recaudado era para los niños, para sus tratamientos, para sus sonrisas. 800 euros. Lanzó un joven con acento gaditano, guiñándome un ojo. 1000, y quiero una foto en la playa. Replicó una mujer mayor, con un entusiasmo que arrancó más risas. La presentadora avivaba el ambiente, disfrutando del juego. Vamos, Málaga, que es por una buena causa. Germán está a punto de ser suyo. Dijo, con una sonrisa pícara. 1200. 1500. 1800. Miré a mis compañeros al fondo de la sala. Curro levantó los pulgares, y Paco me hizo un gesto de ánimo. Pensé que las pujas estaban a punto de cerrarse, cuando una voz grave cortó el aire como un relámpago. 5000 euros. El silencio cayó como una losa. Todas las cabezas se giraron, incluida la mía. Allí estaba Elías. De pie, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, su traje azul oscuro resaltando bajo las luces. No lo había visto desde el incendio, aunque sus mensajes y cartas seguían llegando. Había dejado de responderle, no por desinterés, sino por una incomodidad que no sabía explicar. Aquel día, cuando rescaté a su gata, sus ojos tenían una intensidad que me descolocó. Y ahora, allí estaba, con el brazo levantado, como si acabara de apostar todo en una partida de póker. 5000 euros por un fin de semana completo con Germán. Repitió, con voz firme pero serena. Un murmullo recorrió la sala. ¿Un fin de semana? Eso no estaba en el lote. Susurró alguien. ¿Va en serio? Preguntó otra voz. ¿Eso es legal? Bromeó un hombre, rompiendo la tensión con risas nerviosas. La presentadora, visiblemente sorprendida, me miró con los ojos muy abiertos. Luego, acercándose al micrófono, murmuró. Es una cantidad increíble. Podría cubrir los tratamientos de 3 niños durante un año. Esperaba mi reacción. Elías, en cambio, no apartaba sus ojos de mí. No había urgencia ni súplica en su mirada, solo una confianza tranquila, como si supiera exactamente lo que hacía. Mi corazón latía con fuerza. Una parte de mí quería bajarme del escenario, escapar de esa situación que se volvía cada vez más surrealista. Pero entonces pensé en los niños que habían visitado la estación, sus risas tímidas, sus muletas, sus sueños frágiles. Y recordé aquella carrera contra el fuego para salvar a Mora, porque era lo correcto. Suspiré, encogiéndome de hombros. Si está dentro de las reglas, adelante, dije, con una media sonrisa. La presentadora alzó los brazos con entusiasmo. Adjudicado. 5000 euros por un fin de semana con Germán. La sala estalló en aplausos. Algunos se levantaron, otros me dieron palmadas en la espalda o guiños cómplices. Bajé del escenario, un poco aturdido. Cuando crucé por delante de Elías, que se acercaba con la mano extendida, me susurró. Tendremos tiempo para charlar. Te debo una. No entendí del todo qué quería decir. Pero una cosa era segura, ese fin de semana iba a cambiarlo todo. El sol apenas despuntaba cuando una furgoneta gris oscuro se detuvo frente a la estación de bomberos en Málaga, para recogerme. Todo estaba meticulosamente planeado, sin detalles innecesarios. El conductor, un hombre de pocas palabras, me dijo con cortesía: el señor Elías le invita a disfrutar de este fin de semana, señor Germán. El trayecto fue largo, serpenteando por las carreteras de la Costa del Sol, entre acantilados y el brillo del mar Mediterráneo. Al llegar al puerto de Marbella, lo vi. ¿Elías? Con una camisa de lino azul clara, pantalones caqui y descalzo sobre la cubierta de un velero elegante. No era uno de esos yates extravagantes, sino un barco con madera pulida y detalles en bronce, perfecto para sentir la brisa marina y el silencio del océano. Elías me recibió con una sonrisa serena, como si mi presencia allí fuera lo más natural del mundo. Buenos días, Germán. Siento si esto te parece fuera de lo común, dijo, ofreciéndome un café humeante. Pero, sinceramente, no me arrepiento. Tomó un sorbo, sin apartar sus ojos de los míos.
Tú salvaste mi vida. Y la demora. Tenía que agradecértelo de alguna forma. ¿Y ahora qué? Pregunté, algo descolocado, mientras miraba el mar centelleante. ¿Qué esperas de este fin de semana? Rió suavemente, no con burla, sino como si entendiera mi desconcierto. Nada, de verdad. Solo quiero que hagas lo que tú quieras. Algo que nunca te hayas permitido, algo que sueñes en secreto. Este fin de semana es para ti. Si prefieres pasar el día leyendo en cubierta con un zumo de naranja, genial. Si quieres probar algo nuevo, como navegar o escalar, lo organizamos. ¿Escalar? Respondí, riendo. ¿En serio? Completamente. Conozco una escuela de escalada a media hora de aquí, en la Sierra de Mijas. Podemos estar allí antes del mediodía, si te animas. Sus palabras me llegaron hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo distinto al peso de las responsabilidades. Fue desconcertante darme cuenta de que no sabía qué quería. Mi vida giraba en torno a la estación, a las exigencias de Berta, a las necesidades de los demás. Pero aquí, nadie me pedía nada. Y Elías cumplió su palabra. Antes del mediodía, estábamos escalando una pared rocosa con vistas al Mediterráneo. El viento salado nos azotaba el rostro, y el rumor de las olas resonaba abajo. Elías subió primero, con una agilidad que parecía de alguien mucho más joven. Cuando llegó mi turno, dudé un instante. Luego, me lancé. Cada agarre, cada paso, redujo el mundo a una sensación pura de libertad. Bajamos riendo como adolescentes. Elías me pasó una botella de agua y dijo: ¿Lo sientes? Eso es vivir lo que quieres. Por la tarde, visitamos un cortijo en las afueras de Ronda, rodeado de viñedos y almendros. En un comentario casual, había mencionado que de niño soñaba con aprender cómo se elaboraba el aceite de oliva. Elías lo había recordado. Eso, de por sí, me dejó sin palabras. Berta olvidaba todo lo que decía, a menos que tuviera que ver con ella. Los olivos eran imponentes, bañados por el sol de la tarde. Un guía local nos explicó los secretos de la cosecha, y paseamos por un sendero flanqueado por cipreses. En un momento, Elías se detuvo y dijo: Te vi correr hacia ese edificio en llamas, Germán. Nunca entendí cómo alguien puede arriesgarlo todo por un desconocido, sin esperar nada a cambio. Quise saber qué te mueve. No respondí. Su tono era tan sincero que no necesitaba adornos. No era adulación, sino una curiosidad genuina por quién era yo, por qué hacía lo que hacía. Regresamos al velero al atardecer, agotados pero con esa satisfacción que solo dan los días bien vividos. La tripulación nos sirvió una sopa de pescado recién hecha y pan crujiente. La noche, estrellada, olía a sal y tranquilidad. Mañana he pensado en algo más relajado, dijo Elías, girando su copa de vino blanco. Tal vez un paseo por los acantilados de Nerja y una cena en un restaurante con vistas al mar. Pero solo si te apetece. Iba a contestar cuando mi móvil vibró. Era Berta. Dudé, respiré hondo y contesté. ¿Germán? Gritó antes de que pudiera hablar. Lo sabía. Te has vendido como un trofeo. Es vergonzoso. ¿Cómo pudiste aceptar algo así? Me alejé hacia la popa del velero para hablar en privado. Berta, espera. No es lo que piensas. Es por una causa benéfica, para los niños. No estoy haciendo nada malo. ¿Nada malo? Replicó, con voz cortante. ¿Y este fin de semana de lujo? Deberías estar avergonzado. Me has traicionado, Germán. Te has puesto en una vitrina. ¿Y ahora qué? ¿Te dejarás comprar del todo? Nadie está comprando nada, respondí, conteniendo la ira. Acepté porque, por una vez, alguien me preguntó qué quiero yo. Sin juzgarme. Sin montar un drama. Hubo un silencio largo. Vuelvo el lunes. ¿Hablaremos entonces?, dije. No hace falta, respondió ella, gélida. No quiero a alguien que se entrega al primero que lo adula. La llamada se cortó. O ella colgó. Me quedé allí, mirando las estrellas reflejadas en el agua.
Elías se acercó sin hacer ruido, sin preguntar nada. Solo me tendió una manta. ¿Quieres hablar? Preguntó, con una suavidad que me desarmó. Ahora no. Gracias. Asintió y se sentó a mi lado. Permanecimos en silencio, largo rato, sin palabras ni expectativas. Esa noche, entendí que el verdadero lujo no era el velero ni la escalada. Era ese silencio cálido, esa presencia que no exigía nada, esa libertad de ser yo mismo sin tener que explicarme. La mañana amaneció despejada, con un cielo que prometía un día perfecto en la Costa del Sol. Me desperté antes del amanecer, no por obligación, sino por la calma que envolvía el velero. Era un silencio diferente, uno que invitaba a respirar hondo, sin prisas ni demandas. Elías ya estaba en la cubierta, con una taza de té en la mano, mirando el horizonte como si compartiera un secreto con el mar. ¿Dormiste bien? Preguntó sin girarse, con un tono que dejaba ver que sabía exactamente dónde estaba. Mejor que en meses, respondí, acercándome descalzo, con el pelo aún revuelto. Tras un desayuno ligero con zumo de naranjas de la Axarquía y pan con aceite, nos pusimos en marcha. La noche anterior, casi sin darme cuenta, había mencionado que de pequeño soñaba con montar a caballo. Elías, con esa atención suya que nunca dejaba de sorprenderme, lo había organizado todo. Llegamos a un cortijo en las afueras de Coín, entre colinas salpicadas de olivos y almendros. Los caballos, fuertes pero tranquilos, nos esperaban. Un guía nos llevó por un sendero que serpenteaba entre viñedos, con el aire cargado del aroma a romero y tomillo. Elías montaba con una naturalidad que parecía innata, mientras yo, torpe al principio, descubrí la emoción de moverme al ritmo del animal, como si el mundo se detuviera por un instante. Después, tomamos un camino hacia los acantilados de Maro, en Nerja. El sendero, bordeado de pinos y rocas pulidas por el mar, llevaba a una cala de aguas cristalinas. El canto de las cigalas y el olor salado llenaban el aire. Hablábamos con facilidad, como si nos conociéramos de siempre. En un momento, cruzando un pequeño puente de madera sobre un arroyo que brillaba bajo el sol, Elías me tendió la mano para ayudarme a bajar de un tramo resbaladizo. Su mano se quedó un segundo más en la mía, y algo en mí se estremeció. No era solo el gesto, sino lo que transmitía, una certeza que aún no estaba listo para nombrar. En la cala, nos sentamos en una roca calentada por el sol, con los pies en el agua fresca. Las olas rompían suavemente, llenando los silencios entre nuestras palabras. Entonces, Elías preguntó: ¿por qué elegiste ser bombero, Germán? Me quedé callado un momento. Nadie me había hecho esa pregunta con tanta sinceridad. Cuando tenía 9 años, hubo un incendio en un piso cerca de casa, en el barrio de Welling. Vi a los bomberos llegar, con esa calma en medio del caos, como si supieran exactamente qué hacer. Uno de ellos me vio en la ventana, muerto de miedo, y me guiñó un ojo. Fue un gesto pequeño, pero se me quedó grabado. Pensé que si algún día podía ser como él, mi vida valdría la pena. Elías asintió, dejando que mis palabras resonaran. Pero no siempre es tan heroico, continué, casi sin darme cuenta. A veces llegamos tarde. Y ves la desesperación en los ojos de quienes esperaban ayuda. Eso duele. Más de lo que puedo explicar. Me miró con una mezcla de respeto y empatía. ¿Y lo hacéis con lo que tenéis? Ese es el problema, suspiré. Nuestro camión principal tiene casi 15 años. Las mangueras gotean, los valquies fallan en la mitad de Málaga. No pedimos lujos, solo equipos que funcionen, cascos que no se rompan, radios que se escuchen, herramientas que no fallen en el peor momento. Cosas que salvan vidas. ¿Por qué no cambia? Porque solo existimos cuando hay llamas. Nadie piensa en lo que falta hasta que todo arde. Elías miró el agua, jugando con una piedra lisa entre sus dedos. ¿Alguna vez has pensado en dejarlo? Muchas veces. Pero nunca he podido. Sonrió, y entonces hizo algo inesperado. Puso su mano sobre la mía, con cuidado, con una calidez que contrastaba con el frescor del agua. Lo miré, desconcertado, no porque su gesto fuera confuso, sino porque llevaba una verdad que aún no sabía cómo enfrentar. No quiero nada de ti, Germán. Ni respuestas, ni compromisos.
Solo quiero que sepas que, si algún día quieres, aquí estoy. No respondí. Pero no retiré mi mano. Esa noche, cenamos en un restaurante en lo alto de un acantilado en Nerja, con ventanales abiertos al mar iluminado por la luna. La comida era exquisita, con pescados frescos y un vino blanco de la zona, pero lo que me atrapó fue nuestra conversación. Hablamos de todo, de la música de Camarón, de películas antiguas de Berlanga, de recuerdos de infancia y miedos escondidos. Supe que Elías había estudiado arquitectura en Sevilla, pero se hizo cargo del negocio familiar por obligación. Que se había distanciado de su familia por motivos que aún no explicaba. Y que, a pesar de su riqueza, seguía buscando un lugar donde sentirse en casa. Al final de la noche, me acompañó a mi camarote en el velero. En la puerta, dudó un instante y solo dijo: «Buenas noches, Germán». El lunes, volví a Málaga. La ciudad parecía más pequeña, más apagada. Mi piso estaba vacío. Sobre la cama, una caja con algunas cosas y una nota de Berta. «Espero que tú y tu nuevo amigo estéis muy felices». No sentí rabia ni dolor. Solo un silencio nuevo, distinto al del velero. Un silencio que susurraba que algo verdadero estaba comenzando. Días después, ocurrió lo impensable. Estábamos terminando un simulacro en la estación cuando escuchamos motores. 2 camiones nuevos, relucientes, se detuvieron frente a la puerta. Un técnico de la Diputación, acompañado de cajas con equipos modernos, radios, máscaras, herramientas, nos explicó que era un donativo. Paco, el capitán, me miró con los ojos brillantes. ¿Sabías algo de esto? No, respondí, aunque una corazonada me decía quién estaba detrás. En uno de los camiones, una placa discreta decía: «Donación anónima, por quienes arriesgan todo». No había firma. Pero lo sabía. Y más allá de saberlo, sentí algo nuevo, estaba exactamente donde debía estar. Elías no me había comprado. Me había ayudado a encontrarme. Unas semanas después de la llegada de los camiones nuevos a la estación, tomé una decisión. No fue un impulso ni un gesto dramático. Fue una certeza que se asentó poco a poco, como un amanecer en la playa de la Malagueta, donde el horizonte se aclara sin prisas. Decidí darle una oportunidad a Elías. Nos encontramos en una cafetería tranquila en el barrio del Soho, con mesas al aire libre y el rumor de una guitarra flamenca de fondo. Yo venía de un turno largo en la estación, con la camisa azul algo arrugada y el cansancio dibujado en el rostro. Elías, en cambio, parecía sacado de una revista, vaqueros oscuros, jersey gris, una pulsera de cuero sencilla en la muñeca. Pero más allá de su aspecto, fue su mirada lo que me atrapó. Decía, sin palabras, que estar allí conmigo era exactamente lo que quería, como si hubiera esperado ese momento todo el día. Hablábamos de cosas cotidianas, una intervención en la estación, una película de Saura que él quería enseñarme, cuando unos pasos rápidos interrumpieron el aire. Una voz familiar, cargada de teatralidad, resonó. «Vaya, mira quién sale de su cuartel». Era Berta. Impecable, como siempre, con un vestido ajustado y tacones altos, el maquillaje perfecto y esa seguridad que llevaba como un perfume caro. Pero había un brillo afilado en sus ojos, una chispa que no auguraba nada bueno. «¡Qué sorpresa!», dijo, con una sonrisa tensa. «Germán, cariño, ¿quién es tu amigo? ¿Una reunión de trabajo? Parecíais muy concentrados». Me quedé callado, tratando de descifrar sus intenciones. Elías, con su calma habitual, se levantó y extendió la mano. «Elías Martín. No es una reunión, ni somos socios». «Solo un encuentro», respondió, con una cortesía que no admitía réplicas. La sonrisa de Berta vaciló por un instante, pero se recompuso rápidamente. «Qué interesante», dijo, ignorando sus palabras. «Así que tú eres el generoso donante de la subasta. Me han hablado de ti». Se acercó un poco más, con un destello malicioso en la mirada. «Debió costarte una fortuna, ¿no? Pero parece que la inversión ha valido la pena». El silencio que siguió fue pesado. Sentí el calor subiéndome al rostro, una mezcla de incomodidad y enfado. Pero antes de que pudiera hablar, Elías respondió, con una firmeza elegante. «Mira, Berta, el problema no es lo que dices, sino cómo lo dices.
No he comprado a nadie. Si tuviera que apostar por alguien, sería por Germán. Porque no es un premio, es una elección. Una oportunidad. Y tú, sinceramente, has perdido más de lo que imaginas. Berta tragó saliva. Intentó mantener su sonrisa, pero se desmoronó. Murmuró algo sobre una cita y se marchó, con sus tacones resonando en el pavimento como un eco de su derrota. Me quedé sin aliento, mirando a Elías como si acabara de apagar un incendio invisible. Su defensa no era posesiva ni arrogante, sino un reflejo de respeto puro. Sabía, con una claridad que desarmaba, lo que sentía por mí. Esa noche, no volvimos a casa de inmediato. Caminamos por el parque de Málaga, casi desierto, tomados de la mano. Por primera vez, no me importaron las miradas de los demás. Bajo un ficus iluminado por farolas, Elías me miró con esa suavidad suya y dijo: No quiero ocupar un lugar en tu vida, Germán. Solo estar donde tú me dejes estar. Lo abracé. Y en ese abrazo, lo entendí, estaba enamorado. No era por su dinero ni por las aventuras que me había ofrecido. Era por cómo escuchaba, por cómo me miraba en los días en que estaba agotado, por cómo aparecía frente a la estación después de un turno, con una fiambrera de tortilla de patatas y una manta en el asiento del copiloto, diciendo: Pensé que no tendrías ganas de cocinar. ¿Y qué haría fresco para volver caminando? Era por cómo me daba espacio cuando lo necesitaba, pero siempre estaba ahí. Por cómo recordaba que prefiero el café solo sin azúcar. Por reírse de mis chistes malos como si fueran geniales. Por saberse los nombres de mis compañeros. Y por confesarme, una noche, que me había observado desde aquel incendio. No para invadir mi vida, sino porque verme le hacía bien. Y cuanto más me veía, más quería estar cerca. Te vi salvar vidas antes de que entendieras que la tuya también merece ser vivida, me dijo. Quise, de alguna forma, recordártelo. No soy de los que se emocionan fácilmente. He visto cosas duras, he perdido compañeros, he pasado noches preguntándome si hice lo suficiente. Pero este amor era lo más ligero que había sentido en años. Meses después, llegó otra subasta benéfica, más grande, con más asistentes y empresarios. Esta vez, no estaba como lote, sino como invitado de honor, alguien que había cambiado la estación con un gesto. Subí al escenario junto a Paco, nuestro capitán, y conté nuestra historia. No solo la del incendio o la escalada, sino la importancia de valorar a quienes cuidan de los demás. Hablé de mis compañeros, que no piden medallas, solo equipos que no fallen, máscaras que protejan, camiones que no se averíen. Y hablé de lo que había cambiado desde entonces. La sala estaba en silencio. Al final, alguien desde el público preguntó: Germán, ¿qué hace falta para salvar una vida? Pensé en los gritos en un incendio, en el crepitar de las llamas, en los valques que fallan. Luego en la mano de Elías en la mía, en la manta en su coche, en el café que dejaba en la recepción con una nota. Sonreí y dije: A veces, para salvar una vida, no hace falta valentía. Solo hace falta amor.